Como siempre, es un placer el poder compartir con ustedes en este nuevo día, en esta nueva semana, esta palabra maravillosa que el Señor nos regala, tocante a este tiempo que estamos próximos a celebrar. Estamos muy cercanos de la Navidad y hemos estado de alguna manera intentando desde la última charla ir enfocándonos en la realidad de lo que significa la Navidad para todos y cada uno de nosotros. Como sabemos, lamentablemente se ha distorsionado mucho la realidad de la misma o el propósito por el cual celebramos la Navidad, que es realmente Cristo morando y viviendo en todos y cada uno de nosotros. Y esto a lo que ha dado lugar es a que simplemente pues la Navidad se convierta en una fiesta más, en una fiesta en donde pues aprovechamos para hacernos regalos, aprovechamos para estar juntos en familia, aprovechamos para intentar pues tener más acercamiento con nuestros seres queridos, etcétera, lo cual todo es correcto, todo eso está bien, por supuesto, pero aquellos que conocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, debemos preguntarnos si efectivamente este festejo es uno permanente, continuo y diario en nuestra relación con Dios. Porque realmente el propósito central de la Navidad, ¿verdad? Al menos como nosotros lo entendemos, tiene que ver directamente con Cristo morando en todos y cada una, en cada uno de nosotros, y por sobre todo Cristo siendo formado, ¿verdad? Por el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas todos los días de nuestra vida. Esto es algo que tiene que suceder ya que nosotros hemos recibido la vida eterna, la vida de Cristo, la cual tiene que seguirse expresando y manifestando en la medida en la que ella sea impartida en todos y cada uno de nuestros corazones. Así que queremos el día de hoy, de alguna manera, dar un pequeño repaso de lo que la Navidad debe significar para nosotros, en realidad para todos, porque lo que celebramos es el regalo supremo de Dios para nosotros, una nueva vida, una vida eterna, una vida totalmente distinta y diferente a la nuestra, a la que conocemos actualmente en el primer hombre, pero una vida que nos va a acompañar a nosotros por la eternidad. Es decir, el Señor nos ha regalado el privilegio de en este tiempo el que nosotros podamos comenzar a tener realmente contacto con esta vida, comencemos a participar de esta vida y esta vida efectivamente comience a crecer en todos y cada uno de nosotros. El propósito del Señor es que todos crezcamos hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Esa fue la razón por la cual efectivamente el Señor nos creó. La razón de la creación es Cristo. Y la razón del que el Señor nos haya impartido esta nueva vida es que Él ha querido que seamos uno con Él. Y estamos en este proceso de entender esta realidad, porque ciertamente dentro de nosotros todavía, ¿verdad? Tenemos nuestra carne que reclama su lugar, que reclama su espacio, que reclama el señorío de nuestras vidas. Pero sin embargo, el Señor Jesucristo también reclama su señorío en todos y cada uno de nosotros. Y en la medida en que nosotros entendamos que la vida que se nos ha regalado, ¿verdad? Este regalo precioso, la Navidad para nosotros, es Cristo morando en nuestro espíritu, es evidente que vamos a estar de alguna manera un poco más atentos a que esa vida se convierta en una realidad en nosotros mientras estamos en este cuerpo, es decir, que vayamos nosotros experimentando, ¿verdad? El crecimiento de esa vida, el poder de esa vida, la resurrección de esa vida, y no solamente aquello, sino que la muerte, ¿verdad? De la aplicación de la vida de Cristo a todos y cada uno de nosotros. Porque tenemos nosotros un gran competidor dentro de nosotros mismos para que la vida de Cristo se exprese, y es nuestro yo, es nuestro ego, somos nosotros mismos. Y por eso es que el Señor nos dice una y otra vez que todo aquel que quiera ser su discípulo, lo primero que tiene que hacer es negarse a sí mismo. Negarse a nosotros mismos es negarnos a la vida pasada,
es ya no vernos en el hombre adámico en el cual nosotros nacimos, ¿verdad? Ir a la cruz cada día. Esto tiene que ver con el hecho de que el Espíritu Santo aplique la muerte de Cristo a nuestra vieja humanidad, a nuestro viejo hombre y a nuestra vieja naturaleza todos los días de nuestra vida. Y así le vamos a poder seguir, porque cuando la muerte de Cristo es aplicada, también la resurrección de Cristo efectivamente comienza a ser nuestra experiencia, y ahí es cuando vamos a comenzar a agradar a Dios, porque realmente vamos a comenzar a expresar y a manifestar la vida de Cristo dentro de todos y cada uno de nosotros. Y la vida de Cristo es una vida santa, es una vida justa, es una vida perfecta, es una vida sin mancha, sin arruga, es una vida sin carencias, sin errores, sin escasez, es una vida de sanidad, es una vida de gozo, de amor, de poder y de todo lo que nuestro Señor es. En el libro de Isaías, nosotros tenemos una profecía maravillosa para este tiempo. Está en Isaías 9:6, ¿verdad? Y es una profecía que hoy ya es realidad en todos aquellos que nos acercamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en todos aquellos que hemos decidido poner nuestra mirada en Él, en todos aquellos que decidimos permanente y continuamente seguir poniendo nuestra mirada en Él, porque esta perspectiva nueva nuestra del nuevo nacimiento no es algo que hicimos simple y sencillamente alguna vez por gracia de Dios recibiendo a Cristo en nuestro corazón, sino realmente, ¿verdad? Es una decisión permanente y continua de poner nuestra mirada en Cristo, nuestro Señor y Salvador, para que Él siga formándose en nosotros por el poder del Espíritu Santo. Por esto es tan importante que nosotros decidamos todos los días efectivamente poner nuestra mirada en Cristo, que decidamos ser discípulos de Cristo, ¿verdad? Primero, efectivamente, negándonos a nosotros mismos, permitiendo que el Espíritu Santo, esto por una decisión voluntaria nuestra, aplique la muerte de Cristo para que el mismo Espíritu Santo forme a Cristo en nosotros y permita que efectivamente todos crezcamos a la estatura de su plenitud. Así es como cada día debemos nosotros experimentar finalmente la vida de Cristo dentro de todos y cada uno de nosotros. Y en Isaías 9:6 tenemos un texto maravilloso, tocante a Cristo, pero tocante al Cristo que está también dentro de todos y cada uno de nosotros morando. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Pues como todos nosotros sabemos, esta profecía maravillosa evidentemente apuntaba al nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a través de el cuerpo de su madre María, quien fue realmente concebida por el Espíritu Santo, de acuerdo a lo que la Escritura nos muestra. María le entregó a Cristo la naturaleza humana, mientras que su naturaleza divina venía efectivamente dada por su propio Padre, ¿verdad? El Espíritu Santo fue el que se posó sobre María y engendró sobre ella, ¿verdad? A nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Y la Escritura aquí nos habla de algo maravilloso, porque en ese entonces todavía, en el tiempo de Isaías, esto era una profecía, algo que se había prometido al pueblo de Israel. Pero ahora resulta que esta profecía se ha hecho realidad y ya no solamente para el pueblo de Israel, sino para todo el pueblo gentil al cual pertenecemos todos nosotros. Todo el pueblo que de alguna manera ahora tenga la posibilidad de escuchar el Evangelio de Jesucristo y aceptar la gracia de Dios a nuestro favor, que es la vida preciosa de su amado Hijo, pues también hoy podemos nosotros entender que esta profecía no solamente era tocante al pueblo judío y al nacimiento de Cristo en un momento histórico, sino que también tiene que ver con un hecho permanente y continuo espiritual, ¿verdad? En nuestra propia experiencia. Es maravilloso ver aquí que la profecía habla de que un niño nos es nacido. Esto apunta al hecho de que Dios siempre tuvo en su corazón en efectivamente darnos un nuevo comienzo a todos y cada uno de nosotros. Como sabemos todos,
de alguna manera hemos nacido, ¿verdad? Efectivamente de nuestra madre, y nuestra madre representa a Eva, y Eva representa a la humanidad, y la humanidad lamentablemente caída nos ha sido transmitida a todos y cada uno de nosotros a través de este canal. Es decir, nosotros tuvimos una primera experiencia de nacimiento, ¿no es cierto?, a través, en el primer hombre, a través de la matriz de nuestra madre. Todos de alguna manera hemos venido a este mundo a través de la matriz de nuestra madre. Y la escritura nos dice que los hijos de Adán y Eva fueron hechos conforme a la imagen de Adán y Eva, ya no conforme a la imagen de Dios. Usted recordará que en el corazón de Dios siempre estuvo que el hombre sea hecho a su imagen, conforme a su semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Fue la decisión, ¿verdad?, de este directorio eterno y divino, cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban determinando qué creación, ¿verdad?, iba efectivamente a enseñorearse sobre toda la obra de sus manos. Y el Señor determinó que sea el hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y sabemos que efectivamente así fue, porque el primer hombre, Adán, no nació, ¿verdad?, como todos nosotros hemos nacido desde la matriz de nuestra madre y siendo bebés, ¿verdad? En el caso de Adán, todos nosotros vemos la historia que nos muestra el libro de Génesis y cómo Dios formó primero al hombre del barro de la tierra. Y cómo después, una vez que Dios formó al hombre del barro de la tierra, pues le insufló, le sopló su aliento de vida. Y el hombre, dice la escritura, que fue un ser viviente. Fíjese, Adán, el primer hombre, ¿verdad? Y ni siquiera Eva tuvieron la experiencia que todos nosotros hemos tenido en el primer Adán, ¿verdad? Y es nacer de la matriz de una madre. El caso de Adán, ¿verdad?, fue una creación directa de Dios, y el caso de Eva fue una extensión de la vida del hombre, una vez que efectivamente Dios tomó la costilla del hombre y le entregó a él una mujer. Así que Adán y Eva, a quien Dios llama Adán, tanto Adán y Eva, a la pareja Dios le llama Adán, es muy importante que entendamos esto, ¿verdad? Ellos obviamente tenían la imagen de Dios porque fueron creados directamente por Dios. Y resulta que el Señor les sopló de su propia vida, y la escritura nos muestra que ellos fueron ciertamente un ser viviente. Y así ellos comenzaron a relacionarse directamente con Dios. Pero después de la caída, nosotros vemos que cuando Adán y Eva comienzan realmente a multiplicarse en la tierra, ¿verdad? Sabemos la historia de Caín y la historia de Abel, que fueron los dos primeros hijos, pero estos dos hijos ya no vinieron de acuerdo efectivamente al primer diseño de Dios, que era una creación directa de Dios, sino que vinieron, ¿verdad?, de acuerdo con la imagen caída del primer hombre, Adán y Eva, y la escritura dice que tanto Abel cuanto Caín y después todos los seres humanos en donde nos incluimos, hemos sido hechos a la imagen de ellos, ya no a la imagen de Dios. Es decir, recibimos la imagen caída de ellos. Ahora, como en el corazón de nuestro Padre estuvo siempre el hecho de hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y como todos nosotros sabemos, mi hermano, este deseo, este anhelo, este mandamiento de Dios, si lo queremos mirar así, realmente es inmutable, más allá de que pudo haber sido de alguna manera interrumpido por la serpiente y el engaño que esta efectivamente impartió tanto en Adán y Eva, y ellos escucharon una voz distinta y diferente de la del Señor, y por eso sabemos que por supuesto hicieron lo incorrecto, ¿verdad? Satanás de alguna manera lo que hizo fue interrumpir este proceso que Dios había determinado. Pero sin embargo, en el corazón del Señor siempre estuvo el hecho, ¿verdad?, de que quien efectivamente iba a ser el hombre hecho a su imagen y semejanza era nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y aquí en Isaías 9:6, ¿verdad?, la escritura
habla de algo maravilloso. Pero antes de esto, ya el Señor le había prometido, ¿verdad? Para ir en el orden correcto, a Eva, que en su simiente, ¿verdad? Ella iba a tener una descendencia que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Desde ese momento, Adán y Eva simple y sencillamente se convierten, ¿no es cierto?, en recipientes, en portadores, en cuidadores, sin que ellos lo conozcan totalmente, de la simiente que Dios efectivamente había determinado que sea Cristo Jesús, aquella simiente que tenía que de alguna manera en su momento venir a tierra, y es aquella simiente, ¿verdad?, que ya no iba a ser engendrada directamente por hombre, sino por Dios en la naturaleza de María, ¿verdad? En ese momento vemos nosotros cómo Cristo aparece en el contexto. Y en Isaías 9:6 se nos habla de esta realidad, cuando el Señor promete y dice, porque un niño nos es nacido, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Aquí es donde el Señor arranca efectivamente a enderezar, ¿verdad? Esta perspectiva de hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Aquí es en donde el Señor había determinado que a través de una virgen, de María, efectivamente, ¿verdad? La Virgen pueda concebir directamente del Espíritu Santo y de ella iba a nacer un niño, ¿verdad? Un niño nos es nacido. Aquí estamos hablando de nuestro Señor y Salvador. Hijo nos es dado. El Hijo de Dios mismo es el que nos ha sido dado a nosotros. No solamente que fue un niño normal, natural, ¿verdad? Sino que fue simplemente un niño, ¿verdad? Que traía la simiente de Dios mismo en el hombre, ¿verdad? E iba a permitir, ¿no es cierto?, que nazca del propio hombre un Salvador, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero este niño no era un niño cualquiera, sino que este era un hijo dado a nosotros, el Hijo de Dios, el mismo Hijo de Dios dado a todos y cada uno de nosotros, para que en esa nueva cabeza, ¿verdad?, de la creación de Dios, para que en este segundo y postrer Adán que nos habla la Escritura, nosotros efectivamente, todos aquellos que nos unamos a Él, podamos nuevamente encontrar el rumbo para que podamos encontrar la imagen y semejanza de Dios. Entonces, en estos versículos, y aquí vemos uno de los temas importantes, el propósito de la Navidad y el regalo que todos debemos festejar, ¿verdad? Es que un niño nos es nacido y que un hijo nos ha sido dado a todos y cada uno de nosotros. El niño nacido y el hijo dado, ¿verdad?, que venía a traer la vida eterna a la humanidad, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que debemos comprender que partiendo de este versículo, por supuesto queremos ir un poco a las raíces de cuál es el propósito y qué es lo que nosotros debemos festejar en realidad en nuestro corazón. Si nosotros no tenemos, ¿verdad?, la vida de Cristo morando dentro de cada uno de nosotros, no hemos todavía recibido el regalo y la razón por la cual nosotros nos deberíamos regocijar en celebraciones como esta. Simplemente, pues estas se convertirían en reuniones sociales, simplemente se convertirían en reuniones en las cuales, pues posiblemente la unión familiar y posiblemente la buena compañía con los amigos, con los familiares, en el trabajo, donde sea, sería lo que prime. Y los regalos, pues que generalmente nos intercambiamos. Pero el regalo principal y prioritario es que esa vida, ¿verdad?, fue dada por Dios para que nosotros también podamos repetir esa misma experiencia. La experiencia de Cristo fue que Cristo vino a este mundo, como hemos visto a través de María, ¿ok? Y Él mostró que la vida de Él era el recipiente de la vida de Dios mismo, que la vida de Él era la morada del Espíritu Santo de Dios,
que la vida de él fue tan maravillosa mientras estuvo en los días de su carne, que por supuesto demostró que efectivamente era una vida única. Mostró su naturaleza poderosa y maravillosa cuando el Señor efectivamente estuvo haciendo milagros, estuvo dando señales, cuando el Señor hizo cosas maravillosas para todos y cada uno de nosotros, que nos han permitido ciertamente el que efectivamente todos nosotros hoy podamos tener esta vida y acceso a esta vida preciosa dentro de cada uno de nosotros. Ahora, el propósito eterno de Dios por el nacimiento de Cristo, ¿verdad? Fue que esa vida, como hemos comentado, es una vida que tiene que ser formada en todos y cada uno de nosotros. Colosenses 1:15 nos dice, ¿verdad?, que Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo es la imagen del Dios invisible. Ahí es donde Dios nos muestra que Cristo es, ¿verdad?, para quien efectivamente estaba definido en primera instancia que se convierta o que sea imagen y semejanza de Dios. Colosenses 1:15 nos dice que Él es la imagen del Dios invisible. Cristo es realmente la imagen del Dios invisible. Y este Cristo precioso, ahora, como todos nosotros sabemos, mora en todos y cada uno de nosotros. Y el deseo central del Señor con el nacimiento de su amado Hijo tenía que ver con el hecho de que ahora Él nos daba la posibilidad a todos nosotros de tener acceso efectivamente a que ese niño sea formado en todos y cada uno de nosotros. Gálatas 4:19 nos habla de esta realidad cuando nos dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, a nosotros y a los Gálatas por medio de su epístola: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Este es el propósito que Dios tiene ahora con la vida que Él ha depositado dentro de todos y cada uno de nosotros. El propósito para el cual Dios vino en carne, sufrió, murió por todos y cada uno de nosotros y resucitó, es para abrirnos un camino nuevo y vivo que permita el hecho de que ahora nosotros tengamos acceso a esa vida para que more dentro de todos y cada uno de nosotros, esa vida resucitada que ahora nos es impartida, pero para que una vez que nos sea impartida, Cristo sea formado en nosotros, Cristo sea formado en nuestra alma, Cristo sea formado en nuestra mente, en nuestras emociones, Cristo sea formado en nuestra realidad. Que Cristo sea el que efectivamente esté dirigiendo nuestro propio cuerpo mientras estamos todavía nosotros en los días de la carne. El propósito de Dios es que efectivamente Cristo sea ahora formado en nosotros. Ese hijo que fue dado, ¿verdad? Ese niño que fue nacido y ese hijo que nos fue dado ahora a nosotros en nuestro espíritu, tiene como propósito fundamental el que Cristo, la vida de su amado Hijo, sea formada en nosotros. Y en la medida en que esa vida es formada en nosotros, evidentemente el regalo de la Navidad, ¿verdad?, será una realidad permanente y continua, no solamente un día al año, sino por supuesto todos los días de nuestra vida. Porque esta vida, la vida que Cristo nos dio, es una vida que tiene que ser ciertamente formada, que tiene que ser impartida, que tiene que ir madurando dentro de todos y cada uno de nosotros. Miren, hermanos, si algo nos estamos perdiendo nosotros, ¿verdad?, en este tiempo, es el hecho de poner permanente y continuamente, ¿verdad?, más ojo, más atención a esa vida. Como hemos hablado anteriormente, el ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor tiene que ver en ocuparnos, en conocer más de lo que significa la vida que el Señor ha colocado dentro de todos y cada uno de nosotros, porque en esa vida tú y yo tenemos absolutamente todo lo que necesitamos
para este tiempo y para el venidero. En el conocimiento de esa vida y en el crecimiento de esa vida por ese conocimiento a través de efectivamente de nuestro entendimiento, transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, nosotros vamos a tener acceso a todos los beneficios de esa vida preciosa y maravillosa. Si ahora mismo no estamos disfrutando esa vida, no es porque necesariamente no la tengamos, sino porque no la conocemos en su dimensión. Esa vida no se nos ha revelado en su dimensión. Y por tanto no echamos mano de aquello que legalmente nos pertenece por la obra de Dios a nuestro favor. Cuando el Señor determinó que un niño nos sea nacido y un hijo nos sea dado, era justamente para que Cristo ahora en nuestra experiencia se convierta en esa promesa, en esa realidad permanente y continua todos los días de nuestra existencia. Y en la medida en que Cristo sea formado en nosotros, de acuerdo a Gálatas 4, 10 y 19, vamos a poder ser libertados, hermanos, como la Escritura nos dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Mira, en alguna medida, en términos de nuestra alma, todos tenemos todavía que ser libertados, seguramente de muchas cargas en nuestro corazón. En alguna medida nosotros estamos en este proceso en el cual Dios nos está santificando, es decir, nos está impartiendo más de la vida de Él en nosotros, pero en la medida en que Él va ocupando espacios en nuestra mente, en nuestras emociones y en nuestra voluntad, ahí es donde la palabra dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo ocupa lugar en aquellas áreas de nuestra vida, lo único que puede venir como consecuencia es libertad en todas esas áreas para todos y cada uno de nosotros. Así que es necesario el hecho de que no perdamos de vista que el propósito eterno de Dios ha sido formar a Cristo en el hombre, ¿verdad? Y que hoy nos ha sido impartido el Espíritu Santo, que es Cristo mismo, que es la misma sustancia de Cristo, para que el Espíritu Santo pueda impartir la vida de Cristo, o en otras palabras, pueda formar la vida de Cristo en cada uno de nosotros. No olvidemos que el enemigo de esta vida, ¿verdad?, está dentro de nosotros mismos también. Y el enemigo de esta vida, ¿verdad?, es nuestro propio yo, es nuestro propio ego, es todavía nuestra vieja creación que no renuncia a tener supremacía, control sobre todos y cada uno de nosotros y que de alguna manera quiere tener una relación con el Señor, quiere tener una relación con Cristo, pero no quiere morir. El problema de nuestro viejo hombre es que se resiste a ir a la cruz del Calvario. Y la propuesta de Dios es que la manera como Él se expresa y se manifiesta a través de nosotros en resurrección es primero el que nosotros experimentemos su crucifixión. Si nosotros no morimos, entonces, por supuesto, tenemos esta competencia viva, ¿verdad?, que de alguna manera va a interrumpir el proceso de madurez en nuestro crecimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esto, hermanos, que lo refiero, es una realidad en todos y cada uno de nosotros. No porque yo hable así, de alguna manera, pues ya me las sepa todas, en absoluto, ¿verdad? Lo que comenzamos a tener es conciencia de cuáles son nuestros verdaderos enemigos. Fíjate, antes nosotros pensábamos que nuestro principal enemigo es el diablo. Sí, el diablo es un adversario, por supuesto, pero nuestro principal enemigo es nuestra carne, porque el territorio en donde Satanás todavía sigue teniendo jurisdicción es nuestra carne. Pero si nosotros vivimos en el Espíritu, la Escritura dice, por el Espíritu haced morir las obras de la carne, o también nos dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis las obras de la carne. Miren, mis hermanos, en el Espíritu, en la nueva vida que el Señor nos dio, en el niño que nos ha sido dado, en el niño que nos ha sido nacido y en el hijo que nos ha sido dado, Satanás ya no tiene jurisdicción. Satanás está anulado, Satanás ha sido realmente aplastado. Pero cuando nosotros venimos nuevamente a nuestra carne, pues allí sí que Satanás tiene jurisdicción y puede comenzar
a introducir a través de nuestra mente, a través de nuestros pensamientos, cosas que de alguna manera, por supuesto, nos van a atacar y nos van a hacer daño, cosas que van a frenar nuestro crecimiento y cosas que de alguna manera, pues no necesariamente están previstas que nos sucedan si es que no nos metemos en el lugar equivocado. Y el lugar equivocado es nuestro yo. El lugar equivocado es nuestra carne. Ahora, la única manera para poder librarnos de nuestro yo y nuestra carne es que primeramente yo entienda que a veces mi carne se puede presentar de una manera especial, grata, como para brindarme aquellas cosas que de alguna manera me pueden dar felicidad. Pero mi carne, lo único que me puede traer es muerte. La carne bajo ninguna circunstancia nos podrá traer la paz, la seguridad, la tranquilidad y todo lo que nos viene a través de la vida de Cristo. La carne solamente nos puede traer muerte. Muy posiblemente algunos momentos placenteros. Y aquí no estamos hablando simplemente de la carne en términos, ¿verdad?, de una mala manera de vivir, sino también aquella carne que nos lleva a una buena manera de vivir sin que efectivamente sea la obra de Cristo la que se esté produciendo dentro de cada uno de nosotros, sino simplemente nuestra justicia propia. Nuestra propia justicia también tiene que ver efectivamente con nuestro hombre carnal, que lo que pretende es que efectivamente se justifique delante de Dios por sus propias capacidades, por sí mismo, pero no por la obra redentora ni por la obra salvadora que el Señor Jesucristo ha hecho en nuestro favor. Como la Escritura nos muestra y nos recuerda, que todos absolutamente estamos destituidos de la gloria de Dios, que todos absolutamente hemos pecado, por lo tanto, ninguno de nosotros califica por sus propios méritos para agradar a Dios en nada. Es solamente la vida expresada y resucitada de Cristo dentro de nosotros la que puede agradar al Padre, al Padre. De ahí que, hermanos, es tan importante el hecho de que este Cristo precioso sea formado en nosotros. Pero esto es obra del Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo puede aplicar la muerte de Cristo a todos y cada uno de nosotros para que también la vida de Cristo se pueda manifestar. El apóstol Pablo nos daba efectivamente este estilo de vida o nos mostraba esta experiencia subjetiva que él tenía particularmente. Y él decía que a todas partes que iba, él llevaba la muerte de Cristo, para que también en todas partes, en su cuerpo, la vida de Cristo se manifieste. Fíjate, no se manifiesta la vida de Cristo si antes la muerte de Cristo en nosotros se manifiesta. La muerte de Cristo, la cruz de Cristo, la muerte de Cristo, la sepultura de Cristo y la resurrección de Cristo son hechos eternos, son hechos espirituales. Es la base legal sobre la cual el Espíritu Santo tiene la capacidad de poder aplicar diariamente estos hechos a nuestra experiencia subjetiva. Pero para eso se requiere de la colaboración tuya y mía. Para eso se requiere de que cada día nosotros vengamos al Señor y sometamos efectivamente nuestra alma a sus manos. Sometamos nuestros pensamientos, nuestra mente. Sometamos nuestros deseos, nuestros sentimientos. Sometamos ciertamente nuestra voluntad al Señor. ¿Para qué? Para que el Espíritu comience efectivamente a aplicar la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Ahora, estos son hechos simultáneos, que el momento en que se produce la muerte, inmediatamente nosotros vamos a ver en nuestra propia experiencia la vida de Cristo expresada. Tenemos que pedir al Señor que nos dé luz y sabiduría, porque la formación de Cristo tiene que ver con cuánto de Cristo en mi alma está ya habitando. En mi espíritu está Cristo absolutamente habitando, no olvidemos. Ya que un niño nos ha sido dado, también tiene que ver con el hecho de que un nuevo espíritu, el niño que nos ha sido dado a nosotros es el espíritu nuevo que el Señor nos dio. Es por esto tan importante, hermanos, el nuevo nacimiento. Sin que nosotros nazcamos de nuevo es imposible el que podamos comprender, el que podamos recibir y el que podamos ser beneficiarios de la obra de Cristo. Es por eso tan importante el nuevo nacimiento.
Pero el nuevo nacimiento tiene que ver justamente con el hecho de que nosotros escuchemos la voz del Señor, para que Él nos pueda conocer y para que nosotros le podamos seguir. En el Sermón del Monte tenemos las palabras de Cristo que dice que sus ovejas oyen su voz, Él las conoce y nosotros le seguimos. Fíjate esta maravillosa escalera. Primero, que las ovejas oyen su voz. El Señor me ha estado últimamente un poco jalando las orejas respecto de que yo ya no le hable demasiado. Porque normalmente pues tenemos nosotros en nuestra experiencia tal vez la mala práctica de venir al Señor Jesucristo en oración y nosotros somos los que hablamos. Y este versículo en especial me tocó porque me decía el Señor, mis ovejas oyen mi voz y yo les conozco. Así es como el Señor me conoce cuando yo escucho su voz. Es decir, y esto tiene concordancia con lo que la propia Escritura nos muestra, ¿verdad? En el Evangelio, ¿verdad? O en las cartas de Pablo, en donde la Escritura nos dice que efectivamente cuando nosotros escuchamos la voz, ¿qué nos viene a consecuencia? La fe, porque la fe nos viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquí el Señor Jesucristo, ¿verdad? En Juan 6 nos dice, ¿verdad? Porque mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Fíjate que tiene una concatenación un versículo con el otro. Así que el Señor lo que quiere es que nosotros escuchemos su voz. Y escuchar su voz, ¿verdad? Porque a veces también nos podemos confundir. Tiene que ver con escuchar la voz del Espíritu. Tú ya tienes el Espíritu dentro de ti mismo para escuchar la voz de Dios. ¿Y cuál es la guía de la voz de Dios dentro de mí? Pues lo que la Escritura realmente me dice. Y la Escritura siempre de lo que me habla es de Cristo. El propósito de la creación de Dios de todas las cosas es Cristo. Las cosas fueron creadas por medio de Él, por Él y para Él, dice la Escritura. El propósito central de Dios es Cristo. Cuando yo permito que el Espíritu me hable, el tema central que el Espíritu siempre tiene en mente para compartirme a mí es Cristo, es más de Cristo y es Cristo. Ahí tenemos nosotros una suerte de GPS espiritual, para que no nos confundamos. Porque a veces podemos escuchar voces, ¿verdad? Que no son las voces de Dios, pero que generalmente apuntan a temas externos, no a temas interiores. Y la voz de Dios tiene que ver con cuánto de Cristo efectivamente está siendo impartido dentro de mí y en mi vida. Así que lo que dice Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, ¿verdad? Es el propio Espíritu en el cual nos sigue mostrando, ¿verdad? Cuál es su interés, cuál es su anhelo y cuál es su deseo. En este versículo de Isaías, en donde niño nos es nacido e hijo nos es dado, ahora la aplicación, de acuerdo con el versículo de Gálatas 4:19, es que Cristo sea formado en nosotros. Cristo ya nos fue nacido en el Espíritu. Ahora es importante que el Hijo de Dios nos sea dado al alma. Cristo nos ha sido nacido en el Espíritu por la obra de Dios a nuestro favor. Nuevo nacimiento. Ahora nosotros en nuestro espíritu tenemos todo lo que Cristo es. Ahora es necesario que el Hijo que está en el espíritu, nos sea dado. ¿A dónde? A nuestra alma. Nos sea entregado, nos sea regalado. Este es el regalo de la Navidad maravilloso. Nos sea donado por gracia, no porque tú y yo efectivamente estemos haciendo algo o no porque tú y yo merezcamos nada, sino básicamente porque el regalo de Dios para nuestra vida es que Él arranca desde el Espíritu para que efectivamente nuestra alma comience a recibir la salvación del Salvador.
¿verdad? Y la salvación, como hemos hablado, tiene que ver con esta palabra preciosa, sotería, que es vinculante, provisión, a sanidad, a liberación, ¿verdad? Cada vez que la Escritura habla de salvación, está hablando de esta palabra en griego llamada sotería, ¿verdad? Que es importante que lo entendamos y lo comprendamos. Así que ahora, una vez que efectivamente nos ha sido dado este niño, ha nacido en nuestro espíritu, resta que la obra del Espíritu Santo siga creciendo y funcionando dentro de nosotros. También en Ezequiel 36, 26, 27, ¿sí? Vemos cómo el Espíritu Santo es el impartidor, es el ejecutor, ¿verdad? Es el que va a hacer formar a Cristo dentro de cada uno de nosotros. Ezequiel 36, 26, 27 dice: os daré corazón nuevo. Esta es una palabra preciosa del Señor. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Fíjate, este es el trabajo del Espíritu Santo ahora para todos y cada uno de nosotros. Hablábamos la semana pasada del proceso del té, a lo cual pues podemos llamar teificación. Pero ahora hablamos del proceso, ¿verdad?, de santificación que el Espíritu Santo aplica en nuestra alma, a lo cual podemos llamar cristificación. Es decir, el Espíritu Santo impartiendo a Cristo dentro de cada uno de nosotros, permanente y continuamente, para que Cristo sea formado en nuestra propia vida, ¿verdad? Lo cual es maravilloso. Y esto es lo que dice Ezequiel 36, 26, 27. Fíjate, os daré corazón nuevo. Os daré corazón nuevo. Ya el Señor nos ha dado a nosotros efectivamente un corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Perfecto. Ya el Señor ha puesto un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. El Espíritu Santo de Dios que ha venido a morar en nuestro espíritu, ahora tiene como propósito quitar de nosotros el corazón de piedra. El corazón de piedra. ¿Sí? Y el Señor dice: quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Eso es lo que tiene que ver con nuestro orgullo, con nuestro yo y con nuestro ego, el corazón de piedra. El corazón de piedra, hermanos, efectivamente que está intrínsecamente ubicado en nuestra carne, es el que efectivamente el Señor ha venido a eliminar. Y el Señor nos ha dado su Santo Espíritu para que ahora efectivamente se nos dé, en lugar de un corazón de piedra, fuera ese corazón de piedra, ahora se nos pueda impartir un corazón suave, un corazón de carne, un corazón con oídos para el Señor, un corazón inclinado hacia las cosas espirituales, un corazón inclinado hacia lo eterno, no un corazón inclinado hacia la solución de las situaciones externas simplemente, sino un corazón puesto en los ojos de Cristo, para que Cristo efectivamente ponga sus ojos en todas nuestras demás cosas. Esto es muy importante, hermanos. Yo pongo mis ojos en Cristo y Cristo pone sus ojos en mí y en todas nuestras cosas. Mas primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Este versículo de Ezequiel apunta a la regeneración por el Espíritu Santo, que es el inicio de la formación de Cristo en los que creemos. Esto es muy importante. Este es el regalo de la Navidad. No perdamos de vista, hermanos, más allá de la algarabía de las fechas, ¿verdad?, a Cristo como nuestro regalo precioso y maravilloso. Y no perdamos la posibilidad de que las personas que están a nuestro alrededor les podamos nosotros traer estas buenas nuevas de salvación. Les podamos traer este regalo precioso y maravilloso que efectivamente el Señor Jesucristo, ¿verdad?, tiene para todos y cada uno de nosotros. Romanos 8, 29, tocante también a esta obra del Espíritu Santo. Fíjate lo que dice:
Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Mira por donde siempre está rondando la Escritura. La Escritura siempre está rondando por Cristo. El Señor Jesucristo mismo dio testimonio, diciendo que todas las Escrituras dan testimonio de Él. Ustedes recordarán en el camino a Emaús, cuando se puso a conversar con los discípulos que estaban muy adoloridos y muy decepcionados por la muerte de Cristo. Pero él, comenzando desde Isaías, dice la Escritura, les comenzó a explicar las Escrituras. Y él terminó diciendo que todas las Escrituras dan testimonio de él. Hermanos, cuando vengamos a estudiar la Biblia, si nosotros, sea en el Antiguo Testamento o sea en el Nuevo, no sacamos como conclusión más aspectos de lo que Cristo es, entonces hemos arado en el mar. Porque todas las Escrituras dan testimonio de mí, dice el Señor Jesucristo. Tal vez haya ciertas Escrituras que pueden ser un poco difíciles de que comprendamos, porque tal vez no hemos llegado todavía al nivel de poder comprender esta multiforme gracia de Dios. Esas Escrituras que todavía nos pueden ser vedadas es porque están dadas para el hombre espiritual maduro, ¿verdad? Que tiene la mente de Cristo para poder recibir, para poder comprender y para poder administrar todo aquello que el Señor nos ha dado. Pero en lo que el Señor ya nos revele de Cristo, pues allí es donde nosotros tenemos que perseverar. Allí es donde nosotros tenemos que seguir discerniendo y seguir de alguna manera entendiendo y comprendiendo todo lo que el Señor nos ha dado. Porque el Señor Jesucristo ha sido definido por Dios para que Él llegue a ser el todo y en todos y en cada uno de nosotros. Este versículo de Romanos 8:29 dice que a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Así que nosotros hemos sido predestinados para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahí el propósito de la vida que Dios puso en tu corazón. De ahí la razón de por qué niño nos es nacido e hijo nos es dado. ¿Para qué? Para que esa vida sea formada en todos y cada uno de nosotros. Para que nosotros seamos hechos conforme a la imagen de su amado Hijo Jesucristo. El hijo nacido o el niño nacido y el hijo dado, nosotros lo podemos ver también en ciertos versos a través de los evangelios. Por ejemplo, en Juan 1:14, ¿sí? La Escritura nos dice que y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esto tocante primero a la experiencia de Cristo en la carne, ¿verdad? Jesús, como todos nosotros sabemos, fue el Hijo nacido y Él tuvo que venir primero en la carne para abrirnos camino. A todos los hijos abrirnos espacio, a todos los hijos abrirnos acceso hacia su Padre. Entonces Cristo, ¿verdad? Efectivamente se hizo carne y vino a habitar entre nosotros. Pero ahora Cristo, que es el Espíritu, ya no habita entre nosotros, sino que Cristo habita en nosotros. Esto es muy importante que entendamos. Por eso es que nuestra posición ahora es una posición de gran privilegio. Porque muchos todavía a veces anhelábamos y decimos, ¿cómo no me hubiese gustado, verdad, estar en los tiempos de Cristo y conocerlo a Él personalmente? Eso se llama conocer a Cristo en la carne. Y el apóstol Pablo dice que si en algún momento nosotros conocimos a Cristo en la carne, ni aún ahora ya lo conocemos así. Es decir, ahora conocemos a Cristo en el Espíritu. Así que no anhelemos y no tengamos una sana envidia cuando decimos es que los apóstoles vieron los milagros de Cristo y es que los apóstoles escucharon, ¿verdad?, las enseñanzas de Cristo y es que los apóstoles vieron, ¿verdad?, la provisión de Cristo y es que los apóstoles experimentaron, ¿verdad?, la resurrección, la resurrección de muertos, la sanación de enfermos. Hermanos, resulta que ahora nosotros tenemos al Cristo resucitado dentro de nosotros.
Ya no es Cristo entre nosotros o Cristo con nosotros, sino es Cristo en nosotros. Es decir, los apóstoles, si pudiese utilizar el término, nos deberían estar envidiando a nosotros, sino que nosotros no hemos llegado todavía a comprender la magnitud de la obra que el Señor ha hecho a nuestro favor, y ahora resulta que Cristo no está entre nosotros, sino que Cristo está dentro de nosotros. Está más cercano de lo que creemos o entendemos. Está lo más cercano que nosotros tenemos internamente a nuestro corazón es Cristo mismo. Pero sin embargo, efectivamente nosotros no hemos sido capaces de poder ver. La parte más profunda del hombre es el espíritu, pero a su vez es la parte más cercana al alma. Es decir, lo más cercano a Dios que nosotros tenemos es nuestro espíritu. El alma está en una posición intermedia, porque el alma está cercana a las cosas materiales a través de su cuerpo, o el alma está cercana también a las cosas de Dios a través de su espíritu. Pues el alma está tan cerca de las cosas del Señor por el espíritu, que simplemente puede tocar al espíritu, puede tocar a Dios, en la medida en que el alma pone efectivamente, ¿no es cierto?, su mirada en el regalo que Dios nos ha dado, en el niño nacido y el hijo que nos ha sido dado. Juan 14, 16, 17 nos muestra ahora el deseo de Cristo después de que efectivamente Él iba a cumplir la obra redentora, iba a morir y resucitar, pero Él, sabiendo que ahora iba a vivir en nosotros, Él ruega al Padre antes de irse de este mundo y dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Petición directa del Hijo al Padre para todos los hijos. El Hijo de Dios es el Hijo unigénito de Dios. Pero sin embargo, como nosotros sabemos, Él es el primogénito de muchos hermanos. Así que estamos hablando aquí de un Cristo corporativo. Cristo es único, pero nosotros somos los miembros de su cuerpo, la iglesia. Y así es como compartimos la misma vida de Cristo. Así como mi cabeza y la de ustedes comparten la misma vida con todos los miembros de su cuerpo, así Cristo, nuestra cabeza, comparte su vida con todos y cada uno de nosotros. Y es por esto importante que este regalo precioso y maravilloso, hermanos, no lo perdamos de vista. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y esta es una realidad, ¿verdad?, tocante y maravillosa para todos y cada uno de nosotros. El Espíritu Santo hoy hace posible que la vida de Cristo se reproduzca en los creyentes, que la vida de Cristo pueda producirse en mí y la vida de Cristo pueda reproducirse en aquellos que me escuchan, en aquellos que me ven, en aquellos que me oyen. Así es como el Señor va pasando de persona en persona, a través primero de instalarse dentro de cada uno de nosotros. Y ahí está nuestra responsabilidad, porque este proceso de instalación, este proceso de formación, este proceso de crecimiento, de madurez de Cristo en nosotros tiene que ver con nuestras decisiones, tiene que ver con en dónde nosotros estamos permanente y continuamente poniendo nuestra mirada. La vida de Cristo debe ir creciendo en nosotros para que el regalo de Dios, ¿verdad?, no haya sido en vano. La Escritura nos dice, ¿verdad?, que no tomemos la gracia de Dios en vano, que la gracia de Dios no haya sido en vano. ¿Qué significa? Que la vida que el Señor colocó dentro de cada uno de nosotros no haya sido en vano. Cuando el Señor entregó los talentos a varias personas, todas ellas recibieron felicitaciones de Dios. ¿Por qué? Porque Él les dio un talento, o 2 talentos, o 10, o los que sean, y todos reprodujeron, ¿verdad?, la cantidad de talentos que el Señor nos dio, o que el Señor los dio. Pero solamente uno, que recibió un talento, dijo que tuvo miedo
del Señor porque sabía que él era un hombre duro, un hombre complicado, ¿verdad? Y más bien lo que hizo fue tomar el talento y guardarlo en un pañuelo y le devolvió solamente el talento que Dios le había dado. Y fue al único que el Señor le dijo, siervo malo e infiel. ¿Por qué se lo dijo? Porque no le entregó, no le devolvió lo que el Señor había colocado dentro de él. Y esta es la vida de Cristo dentro de nosotros. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que la vida de Cristo le sea devuelta. No nuestra mejor obra, no nuestro mejor trabajo, no nuestros mejores sacrificios, no nuestra mejor justicia. No, el Señor busca que nosotros podamos devolverle la vida de su Hijo. Si Él da talentos, Él busca que le dé talentos. Esto como analogía nada más. Si Él puso la vida de Cristo dentro de nosotros, Él espera que le devolvamos la vida de Cristo dentro de nosotros. ¿Qué dice 2 Corintios 3:16? Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, así es como nosotros somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu Santo. Es decir, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Nosotros no podemos verle a Cristo a través de nuestro hombre natural, porque ya estaríamos no mirándole a cara descubierta, sino con un velo. No olvidemos que nuestra carne es un velo que no nos permite ver la realidad de Cristo. En otras palabras, nuestra mente natural no puede ver directamente a Cristo porque la ve a través de un velo. Nosotros necesitamos ver a Cristo sin velos. Nosotros necesitamos verle a Cristo a cara descubierta, es decir, ver a Cristo en nuestro espíritu. Y nosotros vemos a Cristo conforme lo que la palabra dice que Cristo es, lo que Cristo ha hecho, lo que Cristo está trabajando ahora dentro de cada uno de nosotros, lo que Cristo dice que nosotros somos. Así es como nosotros vemos a cara descubierta, no a través del velo de nuestros prejuicios, no a través del velo de nuestras religiones, no a través del velo de nuestras capacidades humanas, sino nosotros vemos a Cristo como el nuevo hombre, como la nueva persona, como el niño que nos ha sido dado, como el niño nacido y como el hijo que nos ha sido dado. Y por eso dice la Escritura que Cristo está siendo formado en nosotros en un proceso continuo por medio del Espíritu Santo hasta que vayamos todos reflejando su carácter plenamente. ¿Pero cómo? Mirando a Cristo todos los días a cara descubierta. Pero nosotros muchas veces nos seguimos mirando a nosotros mismos. Nosotros nos acercamos a Dios porque vemos que todavía en nuestra vida hay limitaciones, porque vemos que todavía en nuestra vida hay frustraciones, porque vemos que todavía en nuestra vida hay escasez, en nuestra vida hay enfermedad. Y nosotros venimos para que el Señor resuelva esas cosas. Hermanos, nos estamos viendo equivocadamente. Todo lo que era el viejo hombre fue crucificado en la cruz del Calvario. Mira a Cristo para que Cristo comience a impartirse en ti, para que Cristo comience efectivamente a formarse en ti. Y cuando Cristo se va formando en nosotros, la riqueza de Cristo, la sanidad de Cristo, el poder de Cristo, la liberación de Cristo y todo lo que Cristo es comienza a ser una realidad en tu experiencia. Ese es nuestro trabajo para los hermanos, traerles al conocimiento de Cristo y después seguir impartiendo Cristo a ellos. Esa es nuestra verdadera predicación. La predicación es hablarles de Cristo, traerles a Cristo, porque Él es la nueva vida para ellos. Y Él es el que efectivamente se convierte en el regalo precioso, pero a veces mal utilizado en el sentido espiritual por todos y cada uno de nosotros. Efesios 4:13 nos dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. De eso se trata. Llegar a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios. No es cuánto yo conozco de Él, es el conocimiento de Él el que tiene que efectivamente primar en mí. Entendamos bien, no es cuánto yo conozco de Él, es cuánto de Él en mí se revela. A eso se refiere la palabra cuando dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo, del conocimiento de Él.
el conocimiento del Hijo de Dios que nos lleva efectivamente a entender y comprender cosas que nuestra mente humana es incapaz de poder hacer, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nuestra mente es importantísima para que efectivamente por medio de nuestra mente seamos transformados y Cristo sea formado dentro de cada uno de nosotros. En conclusión, hermanos, el libro de Isaías 9:6, aplicado a nuestra realidad hoy, el niño nacido y el hijo dado no solo señalan a Cristo en los días de su carne, sino también a su vida impartida en nosotros. Por favor, entendamos esto. El nacimiento y la entrega de Cristo tienen un propósito eterno. No solo salvarnos, sino formar su vida dentro de cada uno de nosotros. Nosotros somos llamados a vivir esta realidad, permitiendo que el Espíritu Santo transforme nuestro ser, para que Cristo sea visto y manifestado en todos y cada uno de nosotros. Que la gente pueda ver el regalo verdadero de Dios hacia nosotros en nuestra propia experiencia y en nuestro propio relacionarnos con los demás. Que el Señor les bendiga ricamente. Estaremos en la próxima reunión. Amén.